corporación Gloria Mundi tomó el control, el mundo se cubrió de sombras. Sus habitantes, obligados a vivir en ciudades de atmósfera controlada, perdieron toda esperanza. Nada ni nadie podía oponerse a una fuerza tan poderosa. Durante ese tiempo de total oscuridad, las ilusiones de construir un mundo nuevo quedaron olvidadas. Hasta que un día alguien decidió que ya era tiempo de reciclar. Se detecta actividad ilegal en el sector norte, área 7. El móvil debe dirigirse al lugar derecho. Advertencia a los ocupantes del lugar. Se les recuerda que la actividad nocturna está terminantemente prohibida. Repito, toda actividad nocturna es considerada ilegal. Los ocupantes deben abandonar el lugar inmediatamente y presentarse en la puerta principal para dar cuenta de sus actividades. Uy, viejo, mirá. Los ocupantes del edificio deben abandonarlo inmediatamente. En caso contrario, la patrulla abrirá fuego comenzando conteo. Quedan 10 segundos.
5 segundos. 4, 3, 2... Capitán Crooks, los primeros 15 minutos de la sesión han transcurrido. Y no ha emitido ningún sonido reconocible, capitán. Ajá. Le recuerdo que para que su estado emocional sea analizado por el sistema, es necesario que usted desarrolle un discurso elaborado. ¿Sí? Los monosílabos no configuran un discurso elaborado. Ayer mi viejo quiso contactarse otra vez. Capitán, ha cometido una grave falta. Mencionó a una persona proscripta que se encuentra prófuga de la prisión. No me des datos inútiles, simplemente digo la verdad, que mi Capitán, viejo... ha cometido una segunda violación al reglamento. Ya lo sé. Se supone que es terapia, ¿no? ¿Tengo que hablar de lo que siento o me tengo que callar? El nivel de presión en la sangre del paciente ha subido. Recomiendo tratamiento. Bueno, basta. A veces creo que mi viejo no estaba tan equivocado. Alarma, 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 alarma. Sesión interrumpida. Central, ¿qué pasa? Alerta de actividad ilegal en sector Gamma, capitán. Hay intrusos en una unidad de recepción satelital. Sigmund, seguimos la próxima. Alerta de actividad ilegal en sector Gamma. Unidades de control preparan ataque de inmediato. Todos los oficiales a sus unidades. Quiero informe completo de situación. Partimos en 45 segundos. Es una célula terrorista que intenta activar el sistema satelital. Capacidad de resistencia. Máxima. Muy bien. Allá vamos. Aquí vas a estar más cómodo, Sigmund. Capitán Crooks a comando central. Delta 1 a comando, ¿qué ocurre? Juan, ¿me escuchas? Juan. Papá, Doctor Crooks. viejo, ¿dónde estás? Se corta la transmisión. Viejo, no te recibo bien. ¿Dónde estás? No puedo explicarte mucho ahora. No hay tiempo. Necesito tu ayuda. ¿Ayuda para qué? ¿Dónde estás? Necesito ayuda. Estoy... No te recibo bien. ¿Dónde estás? Capitán, arribamos al sector Gamma. ¿Son combatientes? No lo creo, señor. ¿Les ordenó rendirse? El oficial Gómez lo intentó, señor, pero... Central, identidad de los activistas. No se ha establecido todavía. El edificio está protegido contra señales. Estoy utilizando algoritmos sonoros para establecer identidad de los ocupantes. Comunicación desde gobierno. Señor. ¿Cómo está la situación, capitán? Es una célula violenta, señor. El edificio está fortificado. ¡Vuelo! Disculpe, señor. Creo que es apresurado. Estamos tratando de establecer número de activistas y sus identidades. Capitán, reactivaron el sistema satelital. Simplemente... ¡vuélelo! Es que nunca sabremos quiénes son, señor. Son enemigos. ¿Qué otra cosa se le ocurre? Capitán, Central entró en el edificio. ¿Cuántos son? Está vacío, capitán. ¿Cómo vacío? ¡No la dejen escapar! ¡Detengan esa nave! Capitán, persígala. ¡Detengan esa nave! Ustedes inútiles, ¿qué esperan?
Central, verifique posición de nave en fuga. ¿No podría disminuir un poquito la velocidad, capitán? Nave en fuga por cuadrante norte. Ya la tengo. Coordenadas 27, distancia 50 metros. Juan, ¿me escuchás? Años sin hablarnos y ahora apareces continuamente. No es el mejor momento. Pero decime, ¿dónde estás? Necesito tu ayuda. Viejo, por favor, estoy en medio de la calle persiguiendo una nave. Yo también estoy en medio de la calle, pero me persiguen. Juan, me persiguen. Sí. Y ahora me doy cuenta que el que te persigue soy yo. Pero viejo, ¿otra vez? ¿En qué estás metido ahora? ¡Cuidado! ¿Quién abrió fuego sin que yo diera la orden? Nadie abre fuego si yo no doy la orden, ¿está claro? Entendido, señor. No digas nada, viejo. Te agradezco mucho que aparezcas después de tantos años sin saber nada de vos como prófugo y violando el acceso al satélite. Eso, muy bien. Viejo, aunque no me digas nada, sabés que tengo razón. Juan, no te escucho. ¿Vos me escuchás a mí? ¿Recibiste el mensaje? No recibí nada ni me interesa. Sabés que nunca estuve de acuerdo con tus ideas rebeldes. Capitán, ya hemos hablado de esto. Creo realmente que debería reflexionar. Tenemos aquí una tierna escena familiar. ¡A todas las naves! ¡Fuego! Freezer, sos un traidor. Pero ustedes... ¡Silencio! No soy un traidor. Bueno, sí. Tengo esa debilidad, pero a vos, Crooks, en unos minutos te vamos a despegar del suelo con una espátula. ¿Qué más da? Lo importante es que el satélite pudo ser activado. Tu siniestro control se acabará, Freezer. Veamos, si no entiendo mal, mis naves te persiguen, nadie viene a rescatarte, prófugo, delincuente, estás perdido. Y el capitán Crooks, aquí presente, tu propio hijo, se va a encargar del disparo final. Eso ni lo sueñes, Freezer. Conozco muy bien a mi hijo y nunca haría eso. ¿Probamos? Capitán, proceda. Al diablo, Freezer. Yo te cubro, viejo. No podemos aguantar mucho así. Juan, pude activar el satélite. Generé una clave y necesito que vos la tengas. No quiero saber nada de la clave ni del satélite. La ciudad se acaba y tenemos que atravesar la cúpula. Vos seguime, que puedo generar una brecha en la estructura de la cúpula. ¿Vos estás seguro, viejo, que vamos a pasar? Seguro, Juan, seguro. Seguime. Me dieron, viejo, me dieron. Tratá de escapar vos. Agárrate fuerte, Sigmund. ¿A dónde vamos, capitán? Mein Volk! Mein geliebter Volk! Unsere Heimat ist in Gefahr! Wir müssen die Verräter... Permiso, señor. No, jamás permito que interrumpa mi práctica de discurso persuasivo, pero tratándose de un amigo bien vale la pena. Mi estimado capitán Juan Crooks, es un placer tenerlo aquí. Suéltenlo. ¿Le gusta la ópera, capitán? Levántelo. Lo bueno de la ópera es que uno sabe cómo empieza y cómo termina. Los personajes hacen lo que deben hacer y nada más. No se revelan. Pero en la vida es distinto.
Su padre, por ejemplo, que en paz descanse, era un rebelde. Hace muchos años, cuando descubrimos que el satélite había quedado intacto después de la guerra, su padre encontró la manera de hacerlo funcionar. Y usted lo desactivó para aislar a Darwin del mundo. Había que gobernar, capitán, pero su padre no quería. No estuvo de acuerdo con mis ideas y se puso del lado de un grupo de rebeldes. No entendieron. Usted es un enfermo. No exagere, capitán. Me gusta un poco el poder, pero de ella decirme enfermo. Mire usted, capitán, la naturaleza funciona sola, sin que nadie se lo diga, y permanentemente nos da lecciones. La naturaleza es sabia, nos da armas para no pasar por el mundo en vano. A algunos le da fuerza, a otros inteligencia, astucia, destreza, habilidad. A otros, además, nos da poder. Poder para conducir, para señalar cuál es el camino correcto y no pasar por este mundo en vano. ¡La clave, Capitán Cruz! ¡Necesito que me dé la clave! No tengo ninguna clave, Fisar. Y si la tuviera, no se la daría. Su poder tambalea, Fisar. ¿Cuánto tiempo más podrá oprimir a la gente? Idiota. Igual que su padre, el gran Dr. Crux. Los oprimidos. ¿Cuántas veces le escuché decir esa estúpida frase? Los oprimidos. El idiota se cree un genio, un gran científico, un Einstein. Pero yo tengo el poder. La clave, capitán. No juegue conmigo porque lleva todas las de perder. ¡La clave! Esto le va a costar muy caro, Capitán Crux. Va a pagar por esto. Si tiene suerte, le va a tocar la celda que dejó vacante su padre. Por el delito de sedición se condena al Capitán Crux a prisión perpetua. La Suprema Corte de Gloria Mundi ordena su inmediato traslado a la unidad de máxima seguridad en el cinturón ecuatorial. No estoy de humor, Sigmund. Estoy pensando... ¿Algún plan para escapar, tal vez? No puede ser tan difícil eliminar ese guardia. ¿Pero cómo? ¿Y si apelamos al viejo truco del agua? Intentémoslo. Total, no tenemos nada que perder. ¡Guardia! 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 ¡Aquí, guardia! ¡Aquí, guardia! ¡Guardia! ¡Aquí! ¡Oh, aquí! Thank you. Tengo sed, guardia. Sed. Tengo sed, guardia. ¿Podría usted darme algo de tomar? Tengo sed, guardia. Bueno, está bien. Este tipo es un nabo. No puedo creer que haya ido a buscar agua para vos. ¿Ve lo que le dije, capitán? Sigamos con el plan. Aquí tiene el agua. Acérquemelo un poco más, por favor. No me vaya a mojar el pelo. ¡Hey! ¡Ya, capitán! Bien hecho, Sigmund. Está todo bien, capitán. ¿Dónde estamos, Sigmund? En una nave muy incómoda, capitán. Incómoda y pesada. Estamos atravesando el cuadrante norte con rumbo desconocido, capitán. Autonomía de vuelo agotada. No puede ser. Se recomienda aterrizaje inmediato. ¿Aterrizar? ¿Y en esta selva? Selva amazónica según mis registros. Tiene que haber algo en este lugar. Solo este transporte, capitán. ¿Y las naves de la corporación?
proyectil sensotérmico acercándose a máxima velocidad. Impacto en 9, 10, 11, 12 segundos, capitán. Invente algo, capitán, ¿ok? Porque si no, creo que nos van a liquidar. Veamos. La temperatura aumenta progresivamente. Peligro de combustión interna. Ahora. Pensé que nos asábamos. Parece que esto no termina. Habrá que hacer algo. Capitán, ¿qué hizo? Nada, Sigmund. Los controles no me responden. Perdí el comando de la nave. Gama 1 a Gama 2. Los controles no responden. Gama 2 a Gama 1. Tendremos que abandonar la persecución. Capitán, la nave está recibiendo una descarga energética externa de Galadriel. Gama 2, corrija rumbo. No puedo controlar la nave. Espero que tengamos mejor suerte. Creo que son indios del Amazonas, capitán. Creo que deben haber quedado aislados después de la gran hecatombe. Este es Sigmund. Hola. Parla italiano. Vous parlez français? Do you speak English? Kanya bebasi tipa la kanya ikanya va amba tipa de keli chupakala. Keli shawa, shunko mandiba. Shawa kanya tipa shunko no mei. Junko. Gracias. Niño, hombre en la selva. O sea, teniente, que el prisionero escapó. Sí, señor. Y se llevó la clave, mi clave. Así es, señor. Teniente, para luchar se necesitan motivos. Cualquier motivo es bueno para luchar, ¿no es así? No es así, teniente. Venga para acá, teniente. Cualquier motivo no es bueno. Con todos los motivos no se gana. El amor es bueno para luchar, pero no es bueno para vencer. Lo bueno para luchar y vencer es el odio. Pero el odio hay que alimentarlo como estas plantas. Deme su mano, teniente. Espero que ahora tenga suficiente odio como para recuperar mi clave. ¡Ulwala! ¡Ulwala!
Cuando los días nacieron, no tuvieron nombre ni rostro, pero los dioses los crearon para que sucedieran los hechos. El primer día se partió y fue mitad cielo y mitad tierra. El segundo día le dieron vida a esa tierra. El tercer día, las nubes lloraron y sus lágrimas cubrieron la tierra. Al cuarto día, movieron a la tierra y pusieron al mar en su lugar. Mientras los dioses dormían, nació la noche, y al despertar se hizo el día. El sexto día los dioses pusieron al hombre en la tierra y le dieron voz para que llamara a cada cosa por su nombre. Agua, fuego, tierra, y el que destruya la tierra, destruido será. Y si eres el que ellos buscan, deberás andar hasta encontrarlos. Por acá. Síganme, corran, corran. Capitán. No puedo permitir que sigan destruyendo este lugar. Es a mí a quien buscan. Acá estoy. ¿Me buscabas? Tengo que librarme de ese monstruo. Allí viene. Los dioses están de tu lado. Hey, Cap, ¿ya pasó todo? Tranquilo, Sigmund. Por ahora estamos a salvo. Entonces, si estamos fuera de peligro, ¿por qué no disminuye un poquito la velocidad, capitán? ¡Inútiles! Otra vez lo dejaron escapar. Señor, la montaña... ¡No quiero más explicaciones!
¿Alguien más quiere explicar algo? Qué lástima, qué lástima. Permiso, señor. Adelante, oficial. Es preocupante la situación de ciertas áreas de la periferia de Darby. ¿Por qué preocupante? Se repiten las acciones de rebeldía, pintadas callejeras, pequeños atentados incendiarios y además circulan copias del mensaje clandestino que difundió el científico rebelde. Eso es preocupante. Son grupos minoritarios, oficial. No tan minoritarios, señor. Ya llevamos secuestradas más de 4.000 copias. ¿Cuánto dijo? ¿Exactamente cuántas copias son? 4.718, señor. ¡Quiero a todas esas copias aquí, en mi oficina! Es que son muchas, señor. No me importa. Quiero que las traigan a todas aquí. Y también a cualquier copia nueva que aparezca. ¿Por qué te persiguen? Yo escapé de la ciudad. Ellos buscan algo. Algo que yo no tengo. Capitán. ¡Hey! Capitán. Capitán Crooks. Noto una aceleración en sus pulsaciones. Capitán. ¿Qué es? ¿Un espíritu? ¿Sigmund? No, es una cosa bastante útil. Usa mucho en Darwin. Una cosa. Resulta que ahora soy una cosa. Habla mucho, ¿no? Sí, sobre todo es eso. Muy hablador. Perdón, pero puedo explicarme a mí mismo, capitán. Señorita, mi nombre es Sigmund y soy un programa de estabilización de emociones. Algo que muchos consideran inútil, pero que ha ayudado a muchas personas a superar cierto... Me llamo Sonia. ¿Sonia? Yo quería decirte que... Bueno, quería pedirte disculpas por lo que pasó en la aldea. No, no es tu culpa. Los dioses advirtieron que llegarían hombres a destruir el Dorado. ¿El Dorado? Pensé que era una leyenda, una historia inventada durante la conquista. Yo soy la guardiana del Dorado. Entiendo. ¿Y lo que hablabas en el templo? A veces los antiguos hablan a través de mí. Ellos dicen que debes buscar las estrellas del sur. Tu camino está escrito, pero hay peligros. Los dioses te asignaron un destino. Debes buscarlo. Nunca pensé que... Demasiados pensamientos. Ni un solo rastro de ese maldito, ninguna señal. Inútiles. Estoy rodeado de inútiles. Todo tengo que hacerlo yo. Todo se me tiene que ocurrir a mí. Voy a prohibirles que piensen. Para que piensen estupideces, mejor que no piensen. Permiso, señor. Está preparada la nómina de ejecuciones para hoy. Ah, sí. Pero vamos a dejarlo para después. Primero el placer y después el deber. ¿O era al revés? Sí, señor, sí. ¿Cómo dijiste? Sí, señor. Más alto, que no te escucho. Que sí, señor. Las ejecuciones fueron ordenadas ayer por usted. ¿Ordenadas por mí? Sí, señor. Estaba defectuoso, una pena, porque parecía obediente. presencia extraña. Yo también. La tuya. Excelente broma, pero hablo en serio. Tengo la sensación de que alguien nos sigue.
no es solo una sensación. Igual Tai, igual Juan. Kuntur, Amauta estaba esperándote. ¿Amauta? Es un brujo, un sacerdote inca. Kuntur es cóndor en su lengua. ¿Un brujo? ¿Y me estaba esperando a mí? Estamos recibiendo la señal. ¿Coordenadas? 3 de latitud sur, 72 longitud oeste. ¿Esas no son las ruinas de Machu Picchu? Afirmativo, señor. Preparen el grupo de Lick y vamos a buscar lo que me pertenece. ¡Tiemble, Capitán Crooks! Porque la venganza será terrible. ¿O esto es una trampa? ¿O se trata de...? Pero ese soy yo. Kuntur, tenías que venir. Así lo dicen las escrituras. ¿Qué tengo que ver yo con esas escrituras? Es una leyenda, una casualidad nada más. Las escrituras no mienten. Es natural que no aceptes tu destino. Mi destino. ¿Todo el mundo sabe lo que voy a hacer menos yo? Nadie sabe su destino hasta que los dioses se lo comunican. Un mensaje, me imagino. No. No, tiene razón. Mejor no me imagino nada. Necesito tu ayuda, Juan. ¡La clave, Capitán Crooks! Y si eres el que ellos buscan, deberás andar hasta encontrarlo. Nuestro amor nunca podrán sacarlo de raíz. Sacarlo de raíz. Nadie sabe su destino hasta que los dioses se lo comunican. Recibirás la señal. ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? Has vuelto de un viaje por la tierra de las predicciones, Cóndor. Ya no habrá sitio en el cielo o en la tierra donde no puedas llegar. Los dioses serán tu permanente compañía. Espere, no puede dejarme así. ¡Amauta! ¡Amauta!
que vamos a jugar a las escondidas con nuestro amigo. Señor, hemos localizado la nave sustraída. Destruyanla. Entendido, señor. Señor, tenemos que abandonar la zona. El viento hace peligrar la estabilidad de las naves. Ustedes no se mueven de donde están. Pero, señor, la tormenta. Vamos, Capitán Crux, que no tengo paciencia para jugar. No me asusta su juego, capitán. Tiene 10 segundos para salir, de lo contrario doy la orden a mis naves para que destruyan el lugar. Ese maldito es capaz de hacer lo que dice. No podemos permitir que destruya este lugar sagrado. Señor, pido autorización para... Autorización denegada. Se acabó el tiempo, Capitán Crux. Está bien, capitán. ¿Por qué no hablamos? Estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que quiere, Fisar? Veo que está bien acompañado, capitán. ¿Su novia, tal vez? Ella es Sonia, la guardiana del Dorado. Del legendario El Dorado. Hay mucho oro ahí, ¿no es verdad? Concrete, Fisar. ¿Qué es lo que quiere? Seamos razonables. Usted tiene la clave de activación del satélite que le dio su padre y yo el poder. Entrégueme la clave y le daré un alto cargo en mi gobierno. Es más, podríamos gobernar juntos. Usted está loco, Fisar. Ni tengo la clave ni me interesa un lugar en su corrupto y despótico gobierno. Vamos, Sonia. No hay nada más que hablar. Esto no termina sino más. Tendré que domarte, pequeña fiera. Suéltela, Fisar. Ah, capitán, ni lo intente si la quiere mantener con vida. Gama 3, aproxímese para recoger una fiera salvaje. Ella no tiene nada que ver en todo esto. A partir de ahora, ella va a ser mi arma de presión para que me entregue la clave. ¡Maldito sea, Fisar! No tengo ninguna clave. ¡Capitán! Cuando recupere su memoria, no deje de llamarme. Tranquilo, Junko. La vamos a rescatar. Los dioses nos ayudarán. Sombra del dolor. Empiezo a calmar mis pies con las gotas de tu risa. Va a ser tan enorme el viaje y mi norte será el sur.
recuerdos. Quema el suelo hasta que se entierra el sol. Empieza a crecer mi sed y en la noche y su desvelo acaricio tu mirada cerca de la cruz del sur. Caminamos día y noche y todavía no tengo claro qué es lo que estoy buscando. Estamos cerca. Estamos lejos. ¿Cómo saberlo? Tengo que encontrar una manera de volver a la ciudad. Rescatar a Sonia. Tengo que cumplir con mi destino. Nadie sabe su destino hasta que los dioses se lo comunican. Recibirás la señal. Espero que en estos meses hayas reflexionado. ¿Hacia dónde fue el Capitán Crooks? Vos lo sabés perfectamente. Un guanaguacama oficial. ¿Qué dijo esta estúpida? ¿En qué idioma habla? Escúchame bien, pitonisa de cuarta. Te doy 24 horas para que me des una respuesta. Y si no, vas a conocer otros métodos. ¡Ayuno total a la bruja! ¿Dónde estamos, capitán? Eso es lo que te iba a preguntar a vos. ¿Dónde estamos? No tengo la menor idea, capitán. Mis sensores no registran absolutamente nada. Parece un lugar muy protegido.
¿Qué podemos perder? Veamos a dónde nos lleva. Ingrese código de acceso. Junko. Amarashita. Aguanta, Junko. Aguanta la respiración. Aguanta. Así que este es el famoso Capitán Crux. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Tranquilo, hijo. Tranquilo. Viejo, por fin nos vemos. El Amauta tenía razón. ¿De quién hablas? De la Amauta. Después te explico. ¿Dónde está Junko? Si se refiere al niño, esté tranquilo. Duerme en la sala de al lado. ¿Y ustedes quiénes son? Son dos colegas. Te presento al profesor Rosúa, experto en comunicación espacial, y al doctor Solans, un genio en computación. Lindo recibimiento, ¿no? Tenés que disculparnos, pero mis colegas no sabían quién eras. Tenemos que tomar precauciones, ¿sabes? Tengo mucho que contarte, viejo. No, yo también tenemos mucho que hablar. Pero antes que nada necesito urgente la clave. ¿Dónde está tu reloj? ¿La clave? ¿Vos también? ¿Qué clave? ¿Y mi querida bruja? ¿Me vas a decir finalmente a dónde está tu amiguito? Nunca lo sabrá Fizar. En el calabozo te dije que emplearía otros métodos y yo siempre cumplo con mi palabra. Así que esta es tu arma. Sofisticada, diría yo. Buen filo, ¿verdad? Si en este momento me da un acceso de tos, podría ser fatal para vos. Es impresionante. ¿Cómo llegaron a construir esto? Este lugar fue concebido en el siglo pasado como refugio nuclear, pero nunca se terminó de construir y nosotros sabíamos de su existencia. Cuando cuestionamos a Fizar porque quería perpetuarse en el poder, muchos científicos, artistas y escritores fueron encarcelados y los que pudimos huir nos refugiamos aquí. Durante años fuimos construyendo este lugar para poder sobrevivir, preparándonos para algún día poder liberar a Darwin. Vos no sos demasiado idealista, viejo. ¿Dónde se esconde el Capitán Crux? ¡Ahora! Los dioses te condenarán, Fizar. ¿Los dioses? Aquí no hay dioses. Aquí hay un solo Dios. Y ese soy yo. Yo, el gran Fizar, amo de Darwin. Está totalmente loco. ¿Qué dijiste, salvaje ignorante? Loco yo. Bueno, falta de práctica. Tu historia parece increíble. Sin embargo, nos volvemos a reunir. Y me emociona que lo hagamos para cumplir con la misión que nos impusimos hace tanto tiempo. Liberar a Darwin de ese tirano de Fizar. Pero necesito la clave para activar el satélite. Antes que dañara la computadora de mi nave, te envié la única copia y me decís que nunca la recibiste. No, nunca la recibí.
Es que me costó mucho entrar al sistema. ¿Qué querés que haga? Al reloj lo perdí. ¿No quedó registrado en ningún otro lugar? No. Hace mucho que lo estamos intentando. Hemos estado haciendo pruebas. Viejo, necesito que me des una mano para rescatar a Sonia. La única manera es entrar a Darwin y llegar hasta Fisar. Sí o sí debo ir allá. Yo tengo algo que te podría ayudar, pero nos complicaría. Eso es la secuencia de la clave. ¿Te das cuenta, Juan? Es la secuencia de la clave. ¡Un milagro! ¿Cómo lo hiciste, Junko? ¿De dónde sacaste la clave? Tenemos que preparar la transmisión satelital. Llegó el momento de liberar a Darwin. ¿Y a Sonia? Ah, sí, tenés razón. Vení, te voy a mostrar algo que a lo mejor te puede servir. Ahí lo tenés. Un antiguo Antonov. Sí, ya veo. ¿Y cómo tenés esta pieza de museo aquí? Cuando se construyó el refugio atómico, estos aviones se encargaban de traer los materiales desde Australia. Pero cuando estalló la Gran Guerra, se quedó aquí. Y yo lo arreglé. ¿Y vuela? Esto es como estar adentro de una ballena, viejo. Esta cosa tiene 80 años. Tenele confianza. Es hierro el Antonov. Parece que responden bien las turbinas. ¿Cómo no van a responder bien? Naves eran las de antes. Metele pata que tenés pista para el rato. Allá voy, viejo. Deseame suerte. Pasen otra vez tantos años para que nos volvamos a ver. Yo también lo espero. Chao, viejo. ¿Cómo se atreven? Nadie me hace eso a mí. ¡Mi estatua! ¡Ah! Bestias insensibles. Destruir así una obra de arte. En cuanto los agarre, los hago crema. Voy a acabar con la chusma. Ordene que el Pero hermanos de Darwin. No puede ser. Ha llegado el momento de comenzar una nueva etapa en nuestras vidas. La corporación nos ha oprimido durante años, pero ya es tiempo de que eso cambie. Mi mensaje llega a ustedes a través del mismo satélite que Fisar se encargó de anular con la nefasta intención de aislar a Darwin de todo contacto con el mundo exterior. Ese tirano viejo, supo mirá, engañarnos a través del control absoluto de la información, abrumando no solo con sus noticias y propagandas tendenciosas. Nos mintió, compatriotas, diciéndonos que afuera la vida no era posible. Están rastreando el origen de la transmisión, señor. Pero la comunicación proviene del satélite. Ese maldito consiguió lo que quería. Nos mintió por décadas. Afuera de Darwin, pese a los errores del hombre en el pasado, un maravilloso continente aún vive. ¡Voy a acabar con todos! Y su cultura genuina. El comando de élite esté listo para salir en el momento que tengamos localizado al Dr. Es momento de construir pacíficamente una nueva Darwin, basada en el respeto de los derechos naturales del hombre, la libertad, la seguridad. Ahora verán al gran Fisar en acción. ¡Música!
con la certeza de que todos nacemos y permanecemos libres e iguales en derecho. Una nueva comunidad donde las distinciones sociales y raciales no tengan cabida. Hermanas y hermanos de edad, debemos liberarnos de la opresión de FISA. Todos tenemos el derecho, pero también el deber de resistirnos a su tiranía. Ese es mi viejo. Gran discurso del Dr. Crooks. Esperemos que la gente de Darwin tome conciencia de lo que eso significa. De que FISA supo engañarnos haciéndonos creer que era imposible vivir fuera de la cúpula. Tomen, ingratos ignorantes. Eso. Voy a hacer un monumento a los caídos. Viejo, ¿me escuchás? Te escucho, Juan. Adelante. Muy buen discurso, viejo. Estoy orgulloso de vos. Gracias, Juan. ¿Cómo va el vuelo? ¡Malditos sean! ¡Vayan a trabajar! ¿Quién será el imbécil que en medio de esta fiesta se le ocurre venir a mi ciudad? ¿Alguno de ustedes lo invitó? Negativo, señor. Destrúyanlo. ¿Y con vos? Todavía no terminé. Me saco a estos tipos de encima y después seguimos hablando. Capitán, detecto cercanía de aviones de la corporación. Será mejor que esté preparado. Esto no puede ir más rápido. Se me vienen encima y no encuentro los misiles. Juan, ese avión no está artillado. Era un avión de carga. Ah, eso me deja más tranquilo. Omega 2, blanco encuadrado en sector alfa. Abran fuego. Detecto misil en dirección a proa. Lo vi. Maniobra evasiva. ¡Wole! Basta, Sigmund. La cosa no está para chistes. Estamos perdiendo combustible muy rápidamente. Capitán, no le veo posibilidades de supervivencia en esta lucha. ¿Por qué no me decís algo más alentador? Juan, ¿me escuchás? Sí, viejo. ¿Qué fue eso? Nada, viejo. Ya estoy viendo la ciudad. Juan, en el avión hay algo que te puede servir. ¿Qué es? Bueno, no sé si puede funcionar. Viejo, hacé la corta. No tengo tiempo de adivinar. ¿Qué es? ¡Que disparen las primeras defensas! No creo que sea el momento para andar buscando cosas, capitán. ¿Será eso? ¡Hagan fuego! ¡Disparen! ¡Destruyan esa nave! ¡Otro impacto! ¡Que no se acerque más! ¡No! ¡Mi cúpula no! ¡Destruyeron mi cúpula! ¡Destrucción! ¿Destrucción? Me encanta. ¡Mucha destrucción! ¿Qué es eso? ¡Enfoque las cámaras hacia ese objeto! ¡No! ¡No puede ser! ¡Volvió ese maldito Capitán Crooks! Se van despertando mis brazos.
Sí, señor. Pero mejor. Voy a cazar pájaros. Hoy vengo a masticarte otra vez. Soy tu fantasma, la pesadilla que vos sabés. Soy tu fantasma y estoy de vuelta en casa otra vez. Y estoy de vuelta en casa. Se acabó tu escondite, tu hechizo se empieza a derretir. Nos vamos a quedar mano a mano. No busques un rincón para huir. Soy tu fantasma. Estoy cerca, Fisar. La pesadilla que vos sabés. Ahora me vas a servir de carnada. ¡Miren! ¡Ahí va! ¡No! ¡No puede ser! ¡Lo usa Fisar! No me mate, capitán. Maldito Fisar. Traicioné a su padre. Traicioné al pueblo. Solo faltas vos. Vuelva a intentarlo, Capitán Crux. Game over. Nos vemos en la próxima sesión. En este preciso lugar aterrizó el mismísimo Fisar. Ah, sí, vivimos muy buenos tiempos después de eso. Se construyó una nueva Darwin, una sociedad basada en la conservación de los derechos naturales del hombre. Y esa fue la historia de lo que pasó. Yo lo sé porque estuve allí. Y lo vi con mis propios ojos. Y pensar que todo se resolvió por una simple melodía.
ha mostrado la libertad.